para nosotros es muy importante el que ustedes puedan participar con nosotros e integrarse en estas dinámicas de webinars y de conocimiento. Nuevamente les recuerdo que compañeros para que llenen una encuesta en el SurveyMonkey para que ahí puedan ustedes exponer sus dudas, inquietudes o algunos temas que puedan ser de su aspersión. Bueno, dentro de este tema vamos a visualizar precisamente qué es el principio del secado. Hay muchas maneras de ver el proceso de secado. Como tal, hay diferentes metodologías, no nada más el secado por aspersión, pero vamos a ver específicamente cómo funciona esta manera de llevar a cabo el proceso como tal. Posteriormente vamos a seleccionar, vamos a poder discernir dentro de los diferentes modelos que nosotros dentro de la marca Viuji tenemos para llevar a cabo el secado por aspersión. Posteriormente visualizaremos algunos parámetros que deberíamos de tomar en cuenta, sobre todo muy importantes respecto a la muestra y la operación del equipo. Por último, estaremos revisando una pequeña parte de una aplicación muy interesante que a mí me gusta mucho de manera personal, que es la microencapsulación. Y finalizaremos la plática con una serie de aplicaciones que pudieran también ser de su interés y visualizaremos en dónde podemos incorporar precisamente esta tecnología de secado por aspersión. Algo que también es muy importante que tengamos en cuenta es que hay procesos en los cuales podemos escalar. Recordemos que este es un equipo, al final de cuentas, a nivel laboratorio, pero la importancia de poder trabajar a nivel laboratorio con nuestro secador por aspersión es que podemos escalar eventualmente a procesos muchísimo, muchísimo más grandes. La ventaja es que nuestro sistema nos facilita precisamente este proceso de escalamiento. Nuevamente, como lo comentó Cristian, pues bueno, soy Ricardo Morales, soy especialista de la línea Viuji, junto con mis compañeros Ivette Flores y Gerardo Magallanes. Nosotros tres estamos a cargo de la línea y estamos más que felices de trabajar con ustedes. Me da gusto que hayan mencionado a la UAM Xochimilco, soy egresado de ahí, entonces soy muy, muy orgulloso de pertenecer a este equipo de trabajo también en Equipar. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es el secado o cómo funciona el secado? Básicamente lo que estamos haciendo cuando secamos un producto es eliminar la humedad que contiene, transfiriéndola de nuestra muestra, de nuestro producto, a probablemente el ambiente o contenerla en algún lugar donde podamos nosotros recuperarla, podemos recuperar ese disolvente. No necesariamente la humedad tiene que ser de agua, puede estar disuelta nuestra muestra en una serie de fases orgánicas o incluso con diferentes tipos de pH. Pueden ser incluso soluciones ácidas o soluciones alcalinas. Es muy importante conocer precisamente el tipo de producto con el que yo estaría trabajando. Pero enfocándonos al área de alimentos, es también muy importante saber que le voy a conferir ciertas propiedades o que voy a conservar también ciertas propiedades. De esto hablaremos un poquito más adelante. Pero si entendemos que lo que hacemos cuando secamos un producto es eliminar la humedad, vamos a pensar únicamente en una parte acuosa. Esta es una tarea que nosotros llevamos a menudo a cabo. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, cada fin de semana nos disponemos a lavar nuestra ropa y procedemos a secarla. Podemos secarla extendiéndola en alguno de nuestros tendederos en casa y al hacer esto lo que estamos llevando a cabo es modificar ciertos parámetros. Si entendemos este proceso de secado de la ropa, entendemos perfectamente el secado por aspersión o cualquier otro tipo de proceso. ¿En qué consiste o qué podríamos nosotros visualizar en esta imagen? Bueno, para empezar nos damos cuenta de que hay muchísima luz. Precisamente el efecto del sol lo que hace es incrementar la temperatura del ambiente o conferirnos cierta temperatura para poder llevar a cabo este proceso de una manera muchísimo más rápida. Si tuviéramos la situación de que en el ambiente está nublado, de que no hay luz o que yo quisiera secar mi ropa de noche, pues probablemente sí podría hacerlo, pero va a tomar más tiempo. ¿Por qué? Porque no tengo la suficiente temperatura para poder evaporar el agua que contiene mi producto, en este caso, pues la ropa.
Por otro lado, cuando lo hacemos, cuando secamos nuestra ropa, lo que procuramos hacer es extender precisamente la misma muestra o el producto, de tal manera que tengamos una mayor superficie de contacto o una mayor área superficial que a su vez facilite la transferencia de la humedad hacia el medio ambiente. Aquí se alcanza a ver una pequeña corriente de aire que está empujando la playera que tenemos aquí en la ilustración, y eso también nos beneficia porque las corrientes de aire precisamente lo que van a hacer es arrastrar esa humedad, eliminarla poco a poco. Si nos damos cuenta, entonces hay diferentes parámetros que yo debería de estar tomando en consideración para poder llevar a cabo un proceso ideal para el tipo de producto con el que estaría trabajando. Ahora, dentro de las distintas variables que nosotros podemos visualizar en el proceso de secado, podríamos considerar estas 5 como las más importantes. Uno, la temperatura con la cual voy a secar. Por otro lado, la humedad relativa, es decir, la humedad con la cual estaría yo trabajando. Por decir algo, no es lo mismo que yo trabaje, digamos, en Ciudad de México, donde la humedad es relativamente baja, comparado con una ciudad costera, donde la humedad es increíblemente alta. Estamos hablando de un 80, tal vez un 90% de humedad, lo cual, pues bueno, probablemente no me va a dar los mejores rendimientos o el mejor proceso para lo que yo quiero hacer, que es precisamente secar. Dentro de estas dos variables van a jugar un papel importante, un equilibrio, el cual no está dentro de estas variables, pero sí es muy importante que lo consideremos. Debe de haber un equilibrio entre la humedad y la temperatura, porque precisamente eso es lo que yo voy a tratar de estar jugando, con lo que voy a tratar de estar jugando para poder llevar a cabo procesos repetitivos. Otro punto también muy importante y que debemos de tomar en cuenta es la velocidad de secado o la velocidad del aire. Es decir, como en la ilustración que tenemos a un costado, esa velocidad o esa presión con la que el aire esté fluyendo me va a beneficiar para poder tener un proceso en el cual la humedad sea arrastrada o sea eliminada de una manera más sencilla. Al final también debo de considerar que la estructura, o es decir, el producto con el que yo vaya a trabajar, se debe de comportar como un sólido. No sería para mí factible tratar de secar un producto que no tenga estas características. Y eso lo pongo entre comillas porque vamos a ver más adelante que modificando ciertos parámetros o ciertas etapas, puedo incluso secar productos que no se comporten como un sólido. Y el movimiento de la humedad. En este caso, si fuera la situación tal cual de que yo estuviera secando el cabello, secando la ropa, no hay ningún inconveniente en que la humedad vaya a dar al medio ambiente. Sin embargo, si fuera la situación de que estuviéramos trabajando con una muestra que tenga disolventes orgánicos o que tenga medios ácidos o alcalinos, entonces tenemos una situación de riesgo. Por lo tanto, debemos de tener en consideración que la humedad que estemos eliminando tiene que ir a algún lugar donde pueda ser captada. Dentro de los distintos métodos de secado que hay en el mercado o que hay ya estudiados, los más populares o los más utilizados son el secado en bandeja o el secado en horno, como este que tenemos aquí, un horno muy bonito de la marca Memert, un secado al vacío, como puede ser la liofilización, a través de un proceso de sublimación, y uno de los más utilizados a nivel industrial es el secado por aspersión. Yo tengo distintas maneras de elegir el tipo de secado con el que quisiera trabajar, pero todo depende completamente del producto final al que quiero llegar. Pero ¿por qué quiero hacer un secado por aspersión? ¿O cuál es la intención de llevar a cabo este proceso? Bueno, pues primero que nada quiero secar las muestras porque me interesa conferirles cierta estabilidad. Me interesa eliminar la humedad que al final de cuentas la humedad contenida puede favorecer al crecimiento bacteriano, al crecimiento de hongos o incluso a afectar a la estabilidad química de mi producto. De ahí que, pues bueno, retirar el exceso de humedad nos favorece precisamente a una mejor conservación de los productos.
También probablemente lo que me interesa es convertir ciertas soluciones, ciertas suspensiones, emulsiones o cualquier tipo de compuesto líquido. Me interesaría tenerlo en una fase sólida. ¿Para qué? Para ver su comportamiento, para conocer su biodisponibilidad, para conocer las características que probablemente de manera líquida o en una fase líquida no tiene porque está limitado precisamente a su absorción. De ahí que me interese llevar a cabo este tipo de procesos. Pero, ¿qué se puede secar? ¿Qué es lo que yo podría secar en este tipo de sistemas de secado por aspersión? Mi argumento sería que se puede secar cualquier cosa o cualquier producto siempre y cuando el producto final se comporte como un sólido, y era lo que les comentaba. Si mi producto final no se comporta como un sólido, de manera inicial podríamos decir que no es el proceso ideal para llevar a cabo el secado. Es como si yo quisiera secar un aceite. No sería factible secar el aceite de manera convencional. Tendría que hacer ciertas modificaciones. Otras de las características por las que yo quisiera hacer este tipo de secados es para reducir el volumen, facilitarse algunas veces la dosificación, conservar productos, tener un tamaño de partícula definido y muy bien distribuido. Por otro lado, lo que les comentaba realmente es un proceso muy amigable con los diferentes tipos de productos con los que ustedes quieran trabajar. Y por otro lado, también es muy fácil el escalamiento de este tipo de procesos. Al menos puedo comentar que el escalamiento con nuestra unidad de secado por aspersión es extremadamente sencillo, prácticamente es un proceso lineal. Y también algo que debemos de tomar en cuenta es que costo-beneficio también es un proceso muy económico. ¿Cuánto tiempo le van a invertir ustedes a un secado por liofilización o a un secado por bandejas o a un secado por bandas transportadoras? Dependerá muchísimo del tiempo y la humedad que tenga mi producto. Pero en un secador por aspersión realmente es bastante rápido. Pero ¿cómo funciona el secado por aspersión? Bueno, si lo vemos de manera general o de manera estructural, consiste básicamente en 4 pasos. En el primer paso lo que hacemos es atomizar nuestra muestra. Para llevar a cabo esta atomización hay diferentes maneras de hacerlo, dependiendo del tamaño y del tamaño de partícula dependiendo del tamaño del equipo y dependiendo también del tamaño de partícula que yo quiera alcanzar, va a ser la manera en la cual yo vaya a atomizar. En nuestro secador por aspersión de nivel laboratorio, atomizamos casi siempre con una nariz de aspersión. Esta nariz de aspersión va a formar un cono dentro de la estructura, dentro de la columna de secado. Ese cono, su máxima apertura debería de ser en donde está indicado precisamente en este momento y eventualmente voy a hacer, cuando hago la atomización y formo este cono, la muestra o las pequeñas partículas de muestra entran en contacto con el gas de secado. Probablemente ese gas de secado, si fuera el caso de que estuviéramos trabajando con una solución acuosa, lo más seguro es que nuestro gas de secado sea el aire común, el aire del ambiente. Pero si fuera el caso de que estuviéramos trabajando con disolventes orgánicos, lo ideal y lo más seguro para el laboratorio y para los usuarios sería trabajar con una fuente de nitrógeno, en la cual desplace el oxígeno que se pueda encontrar dentro del sistema y me facilite el proceso de secado y me dé seguridad en el mismo. Ahora, una vez que el aire entra en contacto, el aire de secado o el gas de secado entra en contacto con la muestra que ya atomizamos, precisamente ese aire o ese gas entra a altas temperaturas y facilita o genera la evaporación de nuestro disolvente. Puede ser disolvente orgánico o una fase acuosa. Cuando evaporamos ese disolvente, las partículas que nosotros atomizamos anteriormente ahora quedan secas y ese polvo tiene que ser colectado. Nuestro secador por aspersión tiene 2 maneras de colectar. En la parte inferior de la columna de secado, lo que nosotros vemos es un pequeño cilindro donde captamos las partículas más grandes, las partículas que por alguna razón durante el secado no se hayan secado completamente bien o por otro lado se hayan aglomerado y eso que genera que sean más densas, que sean más pesadas. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es tener un polvo fino y seco. De esa manera garantizamos que en esta pequeña trampa
Vamos a colectar producto, sí, pero va a tener unas características muy diferentes al producto que vamos a obtener en mayor cantidad. En el otro reservorio que que está también marcado con círculo. De manera general, así es como funciona el secado por aspersión. También es muy importante considerar que podemos incluir una serie de filtros dependiendo precisamente también de de la naturaleza de nuestro producto. En el caso, digamos, de esta semana que estamos hablando prácticamente de alimentos, digo, no tendríamos ningún inconveniente si trabajáramos con esencias, si trabajáramos con algún saborizante, si trabajáramos con algún conservador, no tendríamos ningún inconveniente. Pero si fuera el caso de que estamos investigando o desarrollando algún fármaco o estamos desarrollando algún fertilizante o incluso estamos secando microorganismos porque podemos hacer este tipo de tareas, lo ideal sería tener una serie de filtros que garanticen que mis productos o esas pequeñas partículas finas no van a dar precisamente a nuestro laboratorio y no las vamos a estar respirando. Dentro de la marca Viuji, nosotros manejamos básicamente dos modelos de secado por aspersión. Nuestro modelo B290 que tiene distintas variantes y nuestro modelo B90, perdón. El modelo B290 es nuestro modelo estándar. Este tipo de equipos son los que más se utilizan precisamente para el área de investigación y desarrollo de las distintas industrias, ya sea de alimentos, ya sea farmacéutica, ya sea incluso de materiales. Pero les decía, tenemos distintas variantes de este modelo. Nuestro secador por aspersión B290 estándar, precisamente lo que hace es trabajar con única y exclusivamente soluciones acuosas. ¿Puedo tener una pequeña concentración de disolventes orgánicos? Sí, pero no muy elevada, no más del 10 o el 15% por cuestiones de seguridad. Toda la estructura de nuestro secador por aspersión, la vidrería y las partes en las que entra en contacto la muestra cumplen completamente con regulaciones de FDA y el rango de partícula que yo estaría obteniendo en cualquiera de estas tres versiones sería de 2 a 25 micras. Si tuviera partículas más pequeñas, podría conservarlas, sí, pero probablemente voy a tener ciertas aglomeraciones en algún momento. Me ha tocado trabajar en alguna ocasión con usuarios que ya tienen nanopartículas fabricadas y lo que quieren ahora es secarlas. Sí, sí se puede hacer y sí se mantienen, siguen siendo nanopartículas, ahí siguen, pero probablemente vamos a tener aglomeraciones. Sus nanopartículas se mantienen estables. En el caso del sistema avanzado o el B290 avanzado que nosotros conocemos como sistema, también como sistema cerrado, este ya puede trabajar con una serie de disolventes orgánicos. Sin embargo, requiere de una serie de accesorios que deberán ser considerados en cualquier propuesta para trabajar con las cantidades de disolvente orgánico que ustedes gusten. Naturalmente habrá ciertas limitaciones. Por muy, eh, por muy seguro que sea el sistema, hay una serie de disolventes que no estarían permitidos precisamente por el riesgo de ignición que podríamos estar presentando, llámese algún éter, que son extremadamente volátiles. También cumple con las mismas características de FDA y el mismo tamaño de partícula. Y por último, dentro de este marco de secadores por aspersión de nivel mini, que nosotros lo conocemos, tenemos el equipo resistente a soluciones ácidas o a soluciones corrosivas. Este es ideal para todo el que esté trabajando precisamente con medios que son extremadamente ácidos. Estamos hablando de pHs por debajo de 4, por debajo de 3, y concentraciones bastante elevadas de medios ácidos. Sin embargo, aquí tengo una pequeña limitante que debería también de considerar, que es que aquí sí no podría trabajar con disolventes orgánicos. Todo este tipo de equipos, cuando estamos hablando con corrosivos, el acero inoxidable está recubierto de teflón y en el caso, digamos, de la nariz de aspersión, ya no puede ser de acero inoxidable de grado alimenticio y pasa a ser de titanio. ¿Cómo funciona esta nariz de aspersión? Eh, bueno, dentro de nuestra nariz de aspersión, lo que nosotros tenemos es una pequeña aguja de limpieza, que esto es característico de los equipos Viuji, que me permite y me garantiza que aunque la nariz de aspersión se obstruya porque tengo partículas muy grandes o porque la cantidad de sólidos que tengo dentro de la solución o la suspensión es bastante alta,
Bueno, esta aguja de limpieza lo que va a hacer es empujar a través de un pistón neumático, empujar lo que esté obstruyendo la salida. Y con esto me garantiza que no tengo que estar deteniendo mi equipo, deteniendo el proceso cada vez que se obstruya la nariz de aspersión. Esto es algo único y característico de Viewgy. También algo muy característico es que la nariz de aspersión está garantizada para que no se mezcle ni la muestra ni el aire que es con el que atomizo durante todo el proceso, única y exclusivamente a la salida de la nariz de aspersión. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle la nariz de aspersión. Tengo una aquí en mis manos y se las estaré mostrando. Ahora, todo esto también es característico y es único de Viewgy, que tenemos una nariz de aspersión enchaquetada. ¿Qué sucede o qué debemos de considerar dentro de este proceso y dentro de cada una de estas características? Pues bueno, mi muestra, como les decía, va a fluir a través de esta nariz de aspersión y puede ser que una de sus características de esta muestra es que sea rica en proteínas. ¿Y qué sucede, digamos, en el caso del huevo? Si yo quisiera hacer un secado por aspersión de una materia prima como el huevo, sería complicado porque la nariz de aspersión, eventualmente al estar cerca de donde fluye el aire caliente, va a terminar calentándose. Por mera conducción va a suceder. Entonces, la nariz de aspersión, al estar caliente, cuando empiece a fluir mi muestra, ya sea la clara de huevo, ya sea el huevo completo o la yema, se va a terminar desnaturalizando la proteína y entonces se va a solidificar adentro de la nariz de aspersión. Y ahí sí voy a tener que desmantelarla, abrirla, limpiarla, pero pues ahí ya tendría yo que estar deteniendo este proceso. Este proceso de secado por aspersión de huevo es muy común y es muy utilizado, pero necesitamos que esté enchaquetado, necesitamos mantener la nariz de aspersión lo más fresca posible para que no tengamos este fenómeno. Hay incluso algunas muestras que tienen una viscosidad característica que a altas temperaturas puede incrementarse y entonces me va a afectar precisamente a la atomización. Si fuera el caso también de que tuviéramos una serie de componentes o de sólidos bastante grandes, la boquilla estándar con la que viene nuestro equipo, que es de 0.7 milímetros, no me dé la suficiente apertura para que las muestras se atomicen o salgan de la nariz de aspersión. Si ese es el caso, tampoco hay que entrar en pánico. Lo que podemos hacer y lo que podemos resolver sería cambiar esta boquilla a boquillas un poquito más grandes, que serían de 1.5 o hasta 2 milímetros. Esto es ideal cuando tenemos condiciones de, de viscosidades altas. Y ahorita vamos a ver ese detalle un poquito más adelante. Otra versión que nosotros manejamos del secador por aspersión es la versión nano. El nano spray dryer, como funciona, básicamente es el mismo proceso, lo único que cambia es el tipo de atomización con la que estamos trabajando. Tenemos aquí nada más dos modelos, uno que funciona para soluciones acuosas y uno que es el avanzado, precisamente que también permite trabajar con disolventes orgánicos. En estos dos modelos también cumplimos con FDA, cumplimos con ciertas normas y el tamaño de partícula más pequeño que yo podría encontrar en este tipo de secadores por aspersión sería de hasta 200 nanómetros. Aquí la única característica también que debemos de considerar es que la cantidad de muestra que voy a inyectar al hablar de partículas nano, pues es que es un poco menor comparado con un secador por aspersión como el que estábamos viendo hace un par de minutos. Les decía que aquí la diferencia es cómo atomizo el producto. A diferencia del secador por aspersión mini, donde tenemos una nariz de aspersión, aquí lo que tenemos es una membrana. La membrana lo que hace es llenarse y saturarse con una cierta cantidad de muestra y una vez que se satura esa membrana, que está lo suficientemente llena, comienza a vibrar. Esa membrana tiene perforaciones muy pequeñas, estamos hablando de en el orden de probablemente las 2 micras, son perforaciones extremadamente pequeñitas y al comenzar a vibrar lo que va a hacer es, a diferencia del secador por aspersión tradicional, de crear un cono, aquí lo que creamos es una neblina de atomización, es una neblina muy característica y llega a saturar todo lo que es la columna de secado. En la columna de secado está fluyendo también aire caliente y es con el que eliminamos el disolvente o la parte acuosa de nuestra muestra.
Pero ¿qué parámetros yo debo de conocer que son muy importantes? Y hemos estado hablando un poquito sobre viscosidad, pero también es muy importante conocer la cantidad mínima de sólidos que puedo llegar a tener en el producto. Mi recomendación es, si vamos a trabajar con un secador por aspersión, por lo menos estemos en el orden de entre el 15 o el 20% de sólidos en nuestra solución o en nuestra muestra a trabajar. La viscosidad, como ya lo había mencionado, también es una limitante. En el caso, digamos, del secador por aspersión mini, nuestra limitante serían 300 centipoise. Sé que no es una viscosidad muy alta, de hecho es una viscosidad, diríamos, media, baja, pero ¿qué sucede? Digamos, tengo un producto que es altamente viscoso, por ejemplo, la miel. La miel es muy viscosa. Si esa fuera la situación, no pasa nada y no me afecta en absolutamente nada el hecho de que yo agregue agua a la miel para disolverla, para diluirla, perdón, e incrementar disminuir, perdón, su viscosidad. Al final de cuentas, yo lo que voy a hacer es retirar el agua porque es un proceso de secado. No me afecta en absolutamente nada agregarle el agua si al final se lo voy a estar retirando. Conocer la matriz de mi producto. De aquí también parten puntos clave de cómo voy a trabajar en el secador por aspersión, qué temperaturas son las que yo estaría utilizando de manera regular. Si estuviéramos trabajando con una fase acuosa, trabajar idealmente cerca de los 100 grados Celsius es lo recomendable precisamente para tener mejores rendimientos o tener productos lo más secos posible. Si estoy trabajando con una serie de disolventes orgánicos, pues también podríamos estar trabajando cerca de su temperatura de ebullición o su temperatura de cambio de fase. ¿Podría incrementar la temperatura? Sí, siempre y cuando no me afecte la estabilidad de mi producto final. El pH, como lo había comentado, es otro de esos parámetros que yo debo de tomar en cuenta, sobre todo para tener la elección adecuada del equipo con el que esté trabajando. En el caso de que tuviéramos un pH muy bajo, la opción sería trabajar con un sistema a prueba de ácidos o para trabajar con corrosivos, pero si estoy limitado en ciertas condiciones o no es la mayor cantidad de veces que yo siempre trabaje con un pH ácido, pues tratar de incrementar ese pH para tener un pH lo más cercano al 4 o al 5 y poder trabajar de manera segura en el secador por aspersión. Naturalmente teniendo los cuidados de no dañar la película que normalmente recubre a todo sistema de acero inoxidable. Eh, la formulación. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis nada más. Si yo estuviera trabajando con una serie de filmógenos, con una serie de acarreadores o con una serie de agentes encapsulantes, que vamos a ver más adelante cómo funcionan estos, pues precisamente debería de tomarlo muy en cuenta a la hora de llevar a cabo la programación de los parámetros con los que estuviera trabajando. Ah, Hay muy, hay muy, eh, hay un gran hay una gran cantidad de excipientes que se pueden utilizar para precisamente formular microencapsulaciones, englobaciones, aglomeraciones, N cantidad de diferentes aplicaciones que ustedes pueden llevar a cabo en cualquier secador por aspersión. El nuestro, les insisto, es el que más se utiliza a nivel mundial para llevar a cabo todo este tipo de investigación y desarrollo. Y lo último, pero lo más importante, la temperatura límite de mi muestra. Me debo de asegurar de que las condiciones con las cuales yo esté trabajando me permitan, me permitan operar dentro de los límites que mi muestra puede soportar. Si mi muestra se descompone a los 60 grados Celsius, procurar no trabajar por encima de esos 60 grados Celsius. Y ustedes me van a decir, bueno, pero si tengo una muestra que está en fase acuosa y yo evaporo a 100 grados Celsius, ¿cómo me estás diciendo que no puedo rebasar los 60? Bueno, no les había mencionado esto, pero hay dos temperaturas dentro del proceso. Una que es la temperatura de entrada y otra que es la temperatura de salida. Dentro de las condiciones que yo como usuario puedo modificar dentro del proceso de secado es precisamente la humedad del ambiente a través de un equipo que se llama deshumidificador, que me permite trabajar bajo condiciones internas dentro del sistema con la humedad lo más baja posible. Lo que hace es enfriar rápidamente el aire para que la humedad que tenga se condense e introduzca yo aire frío y seco al equipo.
El equipo lo que va a hacer por otro lado es calentar rápidamente ese aire y entonces ya tengo aire caliente y seco con el que puedo trabajar de manera muy eficiente. La temperatura de entrada que les había comentado es la temperatura con la cual voy a llevar a cabo el secado por aspersión. Esta temperatura, les decía, debe de estar cerca del punto de ebullición de mi producto, bueno, de la muestra con la que esté trabajando. La velocidad del aire, es decir, qué tanto aire necesito que esté jalando el secador por aspersión, porque si lo vemos de una manera muy general, tenemos un aspirador dentro del equipo. Lo que hace es jalar el aire y calentarlo muy rápido. Entonces yo puedo regular precisamente la velocidad con la que quiero que esté tomando el aire para poder efectuar este proceso. El otro parámetro que también debo de considerar es la presión del aire. ¿Por qué la presión? Porque necesito aire comprimido para poder hacer la atomización. Para que hagamos una atomización constante y eficiente, necesitamos un sistema periférico que puede ser un compresor libre de aceite y que tenga una serie de filtros que me permita dosificar ese aire seco, limpio y libre de aceite para que cuando se atomice la muestra se atomice sin ninguna contaminación. Cuando yo hago esto de manera regular, voy a ir viendo que hay distintas maneras en las que puedo incrementar o disminuir la presión y que su efecto de la presión me afecta directamente a la formación del cono que les había mencionado en un principio. Otro punto también que debemos de considerar que va a ser determinante en el proceso es el flujo de la muestra. Nuestro equipo trabaja bajo una bomba peristáltica que va dosificando la muestra en un flujo constante. Este flujo constante, no crean que es un flujo de 200, 300 mililitros de muestra. Es un flujo pequeño porque necesitamos pequeñas muestras, pequeñas cantidades de muestra para poder tener resultados representativos de lo que vendría siendo un secado a nivel planta piloto o incluso a nivel industrial. Cuando ustedes hagan el escalamiento con nuestro equipo, se van a sentir completamente maravillados de lo sencillo que es. Y por último, insisto, lo más importante es la temperatura de salida. Cuidar que todas estas condiciones de secado que acabamos de revisar eh, interactúen de manera armónica y me den una temperatura de salida ideal respecto a la temperatura límite que me permite mi producto o mi muestra. Más adelante les voy a mostrar más o menos cómo se lleva a cabo esto y cómo funciona. Pero dentro de los, de aquí me salté algo que también quería mencionar, no quería saltarme esta parte. Porque una vez que tengamos el producto seco, una vez que tengamos nuestro polvo completamente fino en el rango de las 2 a 25 micras, también necesito estudiarlo. ¿Por qué? Es un producto completamente diferente a con lo que inicié. Tan solo porque ya es sólido, ya es completamente distinto. Por eso debo de tener muy claro que debo de hacer ciertos estudios o cierta investigación ahora de este producto final. Si la solubilidad del polvo es la adecuada, porque los excipientes que coloqué son los ideales, si la conservación de las esencias o de los aromas es la ideal o de los sabores. Todo esto va a afectar directamente, no nada más en las capacidades sensoriales que pueda tener mi producto, sino también en las cualidades físico-químicas que pueda llegar a presentar, la biodisponibilidad, eh, el flujo del polvo. El flujo de polvo es algo que no vemos de manera importante en un principio, pero cuando hacemos el escalamiento a niveles planta piloto y sobre todo cuando lo vemos a niveles industriales, puede que mi polvo se comporte como yo quiero a nivel comercial, es decir, que tenga el sabor, que tenga el color, que tenga todo lo que ustedes quieran, pero que no fluya. Si no fluye ese polvo, cuando ustedes lo lleguen a procesar a niveles industriales, vamos a entrar eh, en un pequeño dilema, porque entonces tendré que modificar nuevamente mi formulación para que pueda fluir y no se atore en las columnas de secado. Una columna de secado que tenga saturaciones de polvo va a ser un problema bastante grande. He visto en industrias grandes, en equipos industriales, cómo están trabajadores golpeando las columnas de secado con martillos de goma. Y digo, aunque sean de goma, no dejan de ser martillos y terminan dañando las columnas de secado.
Uno de los equipos que nosotros manejamos, no de la marca, pero que sí es muy importante que lo consideremos, es un analizador de flujo de polvos. Con este analizador de flujo de polvos puedo tener una idea general o una idea muy específica de cómo se va a comportar mi polvo, no nada más a nivel laboratorio, sino a nivel industrial. Y esta es una súper herramienta que mi compañero Tairis probablemente les esté platicando un poco más en la siguiente plática cuando vean la parte de viscosidad. Precisamente, ya hablamos de lo que debo de considerar, del equipo, de la muestra, incluso de mi producto final, pero ahora debo de considerar también que hay una gran cantidad o una enorme capacidad de aplicaciones que puedo llevar a cabo, como la microencapsulación. La microencapsulación es un proceso de secado por aspersión, lo único que cambia es lo que voy a secar. Si antes secaba nada más la leche, por poner un ejemplo, ahora voy a poner leche con un saborizante adicional que me permita, a través de las proteínas de la leche y de la grasa de la leche, encapsular ese saborizante y poder tener un café con leche precisamente ya seco. Únicamente lo que tengo que hacer es hidratarlo para que ya tenga yo ese sabor y esa consistencia de café con leche. Entonces, todo este tipo de cosas es a través de un proceso de microencapsulación. Si yo lo que quiero es conservar o darle estabilidad a un producto, a un aceite y convertirlo en polvo, muy sencillo, de manera tal en la que yo adicione un filmógeno que me permita proteger a ese aceite, un acarreador que me permita absorber el aceite y el medio pudiera ser agua, pudiera ser un poco de etanol, que me permita a mí ahora hacer que ese aceite fluya porque puede que sea viscoso. Entonces, con todas esas variables ya modificadas dentro de la formulación, lo que puedo hacer es microencapsular. Y sería algo como lo que vemos en estas pequeñas micrografías. En estas pequeñas fotografías que ustedes están viendo, tenemos una serie de productos o una serie de materias primas microencapsuladas que me permiten tener una liberación controlada, una liberación sostenida, una liberación prolongada o, para el caso de algunos medicamentos o incluso algunas materias primas dentro de la industria alimenticia, enmascarar ciertos sabores. Porque probablemente a altas concentraciones no sea la mejor sensación un sabor tan fuerte. En algunos casos incluso podemos mejorar la estabilidad química o la estabilidad, la estabilidad química y estructural de muchos de los componentes con los que estamos trabajando. ¿Cómo funciona el secado por aspersión o la microencapsulación en un secador por aspersión? Vaya, tengo mi fórmula donde tengo las partículas de mi muestra, tengo un agente encapsulante, tengo un medio, en este caso puede ser agua o puede ser una pequeña fracción de disolvente orgánico, que se atomizan juntos. Una vez que se atomizan juntos, como lo vimos hace un momento, cuando se atomiza el producto, se elimina el agua y ahora por afinidad va a haber una serie de esparcimientos, una serie de fenómenos de esparcimiento entre los agentes encapsulantes y el producto. Estos deben de ser afines, insisto, la afinidad va a ser clave. Y una vez que se vuelven, que se atomizan, perdón, y que empiezan a tener esta parte de esparcimiento, terminan aglomerándose y forman partículas, quisiera decir que todas son esféricas, pero no es el caso, pero sí una gran cantidad, eh, y tenemos estas estructuras. Lo que ahora yo como investigador o yo como formulador debo de perfeccionar es la fórmula, valga la redundancia, para tener la mayor cantidad de micropartículas esféricas de tamaño distribuido en el menor tiempo posible. Este efecto se lleva a cabo en menos de un segundo, desde que se atomiza la muestra hasta que llega a nuestro vaso colector. Por eso les decía que es un método extremadamente rápido el secado por aspersión. El proceso general de formulación es este. Esto es general, o sea, es como para que ustedes tengan una idea del punto de partida con el que yo comenzaría. Y ya a partir de aquí estaría jugando con una serie de modificaciones entre el filmógeno, entre el acarreador, entre mi vehículo, entre incluso las proporciones de muestra. Lo ideal es que comencemos con esto. Una parte de muestra, una parte de filmógeno y dos partes de mi agente acarreador, perdón. Y por último, el vehículo suficiente, el CBP suficiente que me dé para que tenga estos tres medios o estos tres componentes de la fórmula en una proporción mínima del 20%.
Podría yo incrementarla, podría yo disminuirla, pero ya ahí va a depender del ensayo y error. Ser formulador es una de las partes más bonitas que me ha tocado experimentar con algunos de los usuarios, pero también es una parte bastante difícil. No es nada sencillo. Hay que estar jugando, hay que estar enfrentándonos muchas veces a la parte de las fallas, pero de las fallas aprendemos y de las fallas vamos generando más y más ideas para poder alcanzar las metas que nos estamos proponiendo, que probablemente sea generar un nuevo sabor, generar mejores beneficios para los usuarios, para nuestros consumidores y que al final de cuentas tengamos éxito no solamente a nivel personal, sino también a niveles profesionales. Dentro de las aplicaciones que nosotros hemos tenido la fortuna de trabajar, es todo este tipo de mercados. El área de alimentos, donde precisamente conservamos ciertas características, conservamos ciertos beneficios de los alimentos que queremos trabajar. El área de productos naturales, donde lo que hacemos aquí principalmente es trabajar con esencias, trabajar con saborizantes, trabajar con aromas y protegerlos para poderlos entregar al consumidor en el momento en el cual él esté tomando precisamente el producto que acaba de adquirir. Seguramente ustedes habrán visto una serie de gomas de mascar que ya tienen unas microcápsulas de sabor. Eso es ingeniería química, eso es ser un formulador. Totalmente factible dentro del proceso de secado por aspersión. Farmacéutica, digo, definitivamente no hay la menor duda de que en la industria farmacéutica muchísimos medicamentos o principios activos, sobre todo los que son de inhalación, eh, se utiliza precisamente el secador por aspersión. ¿Por qué? Para este tipo de medicamentos necesitamos el tamaño de partícula muy pequeño para que sea rápidamente absorbido por nuestro organismo, en este caso los alveolos, y puedan tener el efecto de liberación para que se pueda respirar nuevamente. En el área de biotecnología, aquí tenemos un campo enorme de aplicación. La biotecnología hoy en día es uno de las áreas de interés a nivel académico y a nivel industrial más grande, porque precisamente ahora lo que estamos trabajando es reducir el consumo de tal vez algunos reactivos e estar trabajando con bacterias, estar trabajando con hongos, estar trabajando con enzimas, cosa que nosotros hemos tenido la oportunidad de colaborar con algunas empresas y precisamente en el secador por aspersión hemos tenido resultados muy, muy buenos. Podemos secar bacterias, podemos secar hongos, podemos secar incluso enzimas y seguir teniendo la actividad biológica que se espera. Naturalmente, aquí hay que cuidar muchísimo el aspecto de la temperatura límite de nuestro producto, pero es bastante, bastante factible. En la parte química hemos visto también grandes beneficios, sobre todo cuando hablamos de polímeros, cuando hablamos de estabilizantes en el área de pinturas, incluso hay agentes conservadores que se utilizan para el área de pinturas que reducen precisamente la formación de bacterias o la formación de hongos, en donde la humedad del ambiente es muy alta. Y por último, el área de materiales. También el área de materiales ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años, donde hemos trabajado con grafenos, hemos trabajado con polímeros, hemos trabajado con diferentes tipos de industrias, incluso mineras, que han estado interesados en este tipo de procesos para reducir los tamaños de partícula e incrementar ellos como productores de materias primas el volumen como tal de de productos finales que alcanzan. Esto de manera general, les comento, son algunas de las aplicaciones con las que hemos trabajado y en las que nos hemos encontrado. Si ustedes tienen algún interés en trabajar alguna aplicación con nosotros, son más que bienvenidos para llevar a cabo alguna demostración en caso de que sea necesario. Y pues bueno, las puertas de nuestro laboratorio están más que abiertas. Soy Ricardo Morales. Estas son mis datos de contacto. Cualquier situación, cualquier duda que tengan, por favor, a mi correo electrónico. La estaré resolviendo de manera personal. De todas maneras, si tienen más dudas, si tienen alguna inquietud respecto a esta plática o respecto a otros temas, pueden también dejarnos sus datos en la encuesta de SurveyMonkey, donde estaremos nosotros recolectando y estaremos enviando todas nuestras observaciones. Pasamos a una diapositiva más.
Y también les dejo los datos de contacto de las distintas oficinas en las que estamos trabajando. Aquí los estarán atendiendo mis compañeros de una manera muy cordial. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Cris, si nos ayudas, por favor. Sí. Bueno, nos preguntan sobre qué otros métodos de secado hay, adicional a los que mencioné. Está el secado al horno, el secado por bandeja, que es el secado en horno, el que normalmente trabajamos, secado por aspersión, secado en liofilizadora, secado en bandas transportadoras, es muy parecido a lo que hacen en las tortillerías, por así decirlo. El secado por equipos rotatorios, en esos equipos lo que se hace es trabajar la muestra, se introduce aire caliente y se empieza a rotar la muestra de tal manera que se empieza a desprender la humedad de la misma y a través de un extractor de aire precisamente se está sacando la humedad desprendida de la misma muestra. Preguntan en por qué no recomendaría yo concentraciones de sólidos menores al 15%. Únicamente porque le vas a invertir más tiempo a un proceso que, insisto, es rápido y no tendríamos por qué dedicarle tanto tiempo. Eh, Solamente es por cuestión de tiempo y para que sea más eficiente tu proceso. Es la única condición que yo le pondría. Ahora, digamos, en algún momento me tocó trabajar con un usuario que nos trajo una muestra de extracto de Jamaica, si no me equivoco, pero venía en una concentración como del 5%. Entonces, lo que pasó fue que nos llevó 1 litro prácticamente de muestra y cuando empezamos a hacer el proceso de secado por aspersión no vimos absolutamente nada hasta después de 1 hora prácticamente y realmente lo que obtuvimos fueron como 4 gramos de producto. Insisto, es más que nada por la concentración o el tiempo que yo le invertiría, que yo me inclinaría a trabajar con una concentración por encima del 15%. Nos preguntan sobre el pH, en qué rango se puede utilizar. Depende del equipo con el que estemos trabajando. Si fuera el caso de que estuviéramos trabajando con el equipo estándar, no trabajaría con un pH menor a 4 o una concentración mayor a 5% de ácidos. Sería como mi limitante en ese aspecto. Y nos preguntaba sobre los disolventes también que se pueden utilizar. Si fuera el caso de que estuviéramos trabajando con disolventes orgánicos, el sistema básico no es suficiente siempre y cuando es suficiente siempre y cuando, perdón, estemos por debajo del 15% de disolventes orgánicos. Los únicos disolventes orgánicos que no están permitidos, y no importa si tenemos el equipo básico o el equipo avanzado, son los éteres. Los éteres no estarán permitidos nunca por su volatilidad, es extremadamente alta y aunque trabajemos con nitrógeno, aunque estemos trabajando con el accesorio que se llama Inner Loop, no es recomendable por el grado de riesgo que podemos correr. Preguntan sobre de qué dependerá que hagamos la selección de un proceso de secado u otro. Bueno, básicamente depende de qué es lo que tú quieres como producto final. Si lo que te interesa tener es un producto que sea de alta solubilidad, que tenga un buen tamaño de partícula, bueno, un tamaño de partícula pequeño, lo ideal sería un secador por aspersión.
Por otro lado, si lo que te interesa es conservar todas las propiedades organolépticas y fisicoquímicas de tu producto, yo me inclinaría tal vez hacia la liofilizadora. La liofilización es un proceso súper interesante y es muy amigable con la mayoría de las muestras. Tiene sus limitantes o tiene sus ventajas y sus desventajas, como todas las metodologías que se pueden considerar, pero habría que tener en cuenta que lo que tú quieras como producto final va a ser el punto de partida que necesitas considerar como el método de secado. Ok, preguntan si el secado por aspersión sería ideal o sería adecuado para muestras con un contenido por encima del 80% de azúcares. Sí lo es. Solo lo único que debo de cuidar en ese caso, como estoy trabajando con una alta concentración de azúcares, probablemente sea la viscosidad por un lado, seguramente tengo un jarabe muy viscoso, entonces podría yo reducir la viscosidad diluyendo la muestra un poco y por otro lado, un filtro de salida, el cual necesitarías estarlo colocando en tu equipo para asegurarte que los azúcares que tú estás secando no vayan a dar al aspirador. Durante la operación no va a pasar absolutamente nada, tu equipo va a estar trabajando de manera perfecta, sin embargo, esos polvos de azúcar que vayan a dar a tu aspirador, porque no todo se recupera, se pierde una pequeña parte, es completamente normal, esos polvos pueden ir a dar tu aspirador. Como el aspirador está trabajando y está caliente, se van a, a derretir esos cristales de azúcar y probablemente cuando se enfríe el equipo, cuando tú lo detengas porque ya terminaste tu operación, se van a cristalizar nuevamente, se van a caramelizar. Y cuando pase eso, entonces tú vas a venir el día siguiente a encender tu equipo y no va a trabajar. Por eso el filtro de salida es clave para asegurarte de que tu equipo y tu laboratorio estén trabajando de manera segura. Preguntan si el secado por aspersión sería adecuado para bananos verdes. Pues si quisieras tú tener bananos verdes en polvo, sí, sería una opción. Pero algo que también se puede utilizar muy bien para este tipo de productos, si tú quisieras una fruta cristalizada, probablemente el secado en bandeja o el secado en horno sea ideal. Probablemente si lo que te gusta o lo que tú quisieras sería un banano o una fruta crujiente, pero que tenga sabor, que tenga las características organolépticas y todo las propiedades químicas y nutrimentales que tiene, tal vez la liofilización sea una buena opción. Te digo, todo depende del tipo de producto al final al que quieras llegar. Bueno, nos preguntan sobre una hortaliza que tuviera una gran cantidad de agua. ¿Cuál sería como lo ideal o la limitante en este aspecto? Realmente, un proceso de secado bien ejecutado, digamos, en un secador por aspersión, no te debe dar una humedad mayor al 3%. Tener, aquí obviamente estamos eliminando la mayor cantidad de agua libre que tiene el producto. Si tú quisieras incluso eliminar el agua ligada que tiene una muestra, la mejor manera de trabajar sería a través de liofilización. Preguntan sobre el tamaño de partícula con el que podríamos nosotros trabajar aquí. Por poner el ejemplo, yo podría trabajar con tamaños de partícula menores a 0.7 de 0.7 milímetros, pero el equipo siempre me va a dar tamaños de partícula de entre las 2 y las 25 micras. Aquí tengo una nariz de expresión, ahorita se las voy a mostrar. Pero es esta pequeña pieza que tengo aquí en mi mano. Esta pieza es la aguja donde perdón, es la boquilla donde se atomiza el producto.
Nada más lo voy a mostrar aquí. A ver, tantito. Aquí la voy a dejar. Entonces, mi limitante en tamaño de partícula siempre va a ser esta boquilla, ¿ok? Entonces, no se sientan intimidados en ese aspecto. Ustedes pueden venir incluso con tamaños más grandes. Tenemos boquillas que tienen una apertura mucho más grande de 0.7, 1.5 y 2 milímetros. Al final siempre voy a tener el rango de partícula de entre 2 y 25 micras, aunque yo incremente el tamaño de la boquilla, no incremento directamente el tamaño de partícula. Si quisiera incrementar el tamaño de partícula, hay accesorios que me permiten hacer esto de manera muy sencilla. No sé si con eso respondí la pregunta. Preguntan si hay un porcentaje de pérdida. Sí, en todo proceso de secado siempre hay una pequeña pérdida y dependerá mucho de las condiciones de operación y de la muestra con la que estemos trabajando. Pero lo ideal es que la pérdida en este tipo de equipos no sea, bueno, no es el equipo, sino en este tipo de procesos, no sea mayor al 25%. Lo que llegaras a perder en nuestro equipo se queda pegado en la columna de secado. Tú lo puedes recuperar únicamente lavas perfectamente o con una espátula, jalas los polvos que se hayan quedado pegados en la columna de secado y no tenemos ningún inconveniente. Eh, en el equipo nano, la pérdida es menor al 10%, pero insisto, las cantidades de producto que tú puedes ingresar en uno y en otro son diferentes. Sí, nos preguntan si es posible lo de plasma porcino. Sí, sí es posible. Realmente ya me ha tocado secar no plasma porcino, pero sí plasma de otro tipo de animal. Pero sí, sí es posible. Preguntan si el equipo garantiza sabor, color o aroma. Sí, de hecho sí. No lo garantizo al 100% porque depende de la muestra, depende de las características y depende de tu objetivo. Si tu objetivo es conservar las características organolépticas, habría que buscar la manera de hacerlo. Pero si te gusta, sí es posible. Lo único que tenemos que considerar es que debo de tenerlo como objetivo principal y cómo voy a llegar a él, ya sea a través de una formulación o ya sea a través de una serie de cambios dentro de la operación del equipo. Pero sí se puede hacer. Preguntan si las vitaminas se pueden conservar. ¿Ok? Sí, sí se pueden conservar. La mayoría de las vitaminas que me ha tocado trabajar en este tipo de procesos se conservan y bastante, bastante bien. Sin embargo, insisto, la limitante es la temperatura que me puede arrojar la misma muestra. Cuando yo opere este equipo, tengo temperatura de entrada y todos los demás parámetros que les comenté durante la presentación, pero tengo una temperatura de salida. La temperatura de salida yo no la puedo fijar de manera manual. Es una temperatura que va a ser dependiente de todos los parámetros que estemos, con los que estemos trabajando, incluso de mi muestra. Por eso es muy importante primero establecer todos los parámetros y que me den la temperatura de salida ideal y entonces ya puedo ingresar a mi muestra para ver cómo se comporta y si en el caso de las vitaminas, si conserva su estabilidad química. Preguntan cuál es el equipo que sirve para secado de verduras y de frutas a nivel laboratorio. Pues depende, insisto, de cómo quieras el producto final. Si tú lo quisieras seco, tal cual como en rebanadas o en ese tipo de presentaciones, probablemente el secado por bandeja o en horno o la liofilizadora sea una buena opción. Si lo que te gustaría sería tener como una materia prima como un producto que se pueda mezclar con una serie de harinas, con una serie de componentes para panificación, para saborizantes o para cualquier otro tipo natural de productos o para procesos, lo ideal sería un secador por aspersión.
Si conocemos empresas mexicanas que trabajan a granel bajo esta modalidad. Mm, Conozco empresas que han trabajado con nuestro secador por aspersión, que trabajan actualmente con nuestro secador por aspersión como a niveles de producción y que nos han utilizado como punto base, o sea, utilizan nuestro equipo como punto base para trabajar a niveles industriales. Sí, sí, conozco ese tipo de empresas. Preguntan si la velocidad del aire del equipo ya viene determinada o si se puede controlar de alguna manera. Sí, se puede controlar de alguna manera. El aspirador que yo tengo en el equipo tiene un transformador de frecuencia que me permite regular precisamente la velocidad con la que quiero que trabaje. Para eso necesito trabajar también con una serie de, ay, tablas de referencia de flujo de aire que precisamente me van a ayudar a establecer el flujo de aire en función del producto con el que esté trabajando. Todo dependerá, insisto, de la cantidad de muestra con la que trabaje, de la naturaleza de la misma y también muy importante de los rendimientos que esté buscando encontrar. Mientras más flujo de aire tenga, en teoría debería de estar recibiendo más muestra, pero probablemente no sea un producto lo más seco posible. Yo lo que quisiera, si lo que me interesa es que el producto quede lo más seco posible, tal vez reducir un poco el flujo de aire para que la estancia de mi muestra durante todo el proceso sea un poco más prolongada. Preguntan si contamos con equipos para niveles industriales. No, no, realmente no contamos con ese tipo de equipos, pero sí te comentaría que un equipo a nivel industrial, estamos hablando de trabajar cerca de 500 litros, probablemente cada 5 minutos, o sea, 100 litros por minuto. Entonces, si tienes suficiente muestra para trabajar con 100 litros por minuto, eh, primero que nada, es un poco costoso comenzar a investigar con esos volúmenes de producto. Por lo tanto, yo iniciaría en un secador de nivel laboratorio para posteriormente migrar a un nivel industrial antes de irme directamente al nivel industrial. Tenemos usuarios que lo han hecho, que trabajan a niveles industriales, pero tienen pérdidas de lo que platicábamos hace ratito de las mermas, cerca del 50 o del 60%. Entonces, si lo que tú quieres es tener un proceso eficiente y reducir la cantidad de pérdida, lo ideal es que empieces a niveles pequeños, a niveles de laboratorio y posteriormente escales a nivel industrial. Nuestro escalamiento es lineal prácticamente. Lo único que tienes que hacer es asegurarte de que la fórmula se mantiene estable tanto a nivel laboratorio como a nivel industrial y que tu atomización sea ideal. Y de ahí en fuera prácticamente todos los demás parámetros de operación, temperaturas, rendimientos y todo lo demás se van, se van tal cual. Sí. Preguntan si pasaría lo mismo con frutas con alto contenido de azúcar que con el ejemplo del huevo que puse. Pues depende si la proteína, si digamos la fruta es rica en proteínas, si se desnaturalizan o los azúcares se caramelizan, probablemente lo que pasa, sí pase lo mismo. Lo ideal sería tener un flujo de agua fría a través del enchaquetado de la nariz de aspersión para asegurarnos de que todo esta boquilla o esta tubería por donde fluye la muestra siempre esté fresco y mi producto no se desnaturalice o no se solidifique dentro de la nariz de aspersión. Nos preguntan sobre cuál es el rendimiento que se obtiene en estos equipos. En este equipo el rendimiento ideal a nivel laboratorio estaríamos hablando de un 80% de rendimiento de lo que tú inyectes, de la concentración inicial con la que tú estés inyectando muestra. En el equipo nano estaríamos hablando de más de un 90% de rendimiento. En cantidad, en volumen, ya hablando de cuánto puedo secar, aquí estaríamos secando cerca de 1 litro de producto por hora, mientras que en el equipo nano estaríamos hablando de máximo unos 300 mililitros, pero máximo 300 mililitros por hora.
Nos preguntan si existen valores de referencia para las temperaturas de secado. Sí, sí existen. Hay muchísimas notas de aplicación que con todo gusto podemos compartir con ustedes y en ellas viene precisamente la temperatura ideal para ciertos tipos de muestra. Digamos, si tú quisieras secar un aceite de nuez o un aceite de almendras, ¿cuál sería la temperatura ideal y la formulación ideal para poder llevar a cabo ese secado dentro del secador por aspersión o esa microencapsulación? En ese caso es una microencapsulación. Pero sí, sí las hay. Preguntan si se pueden obtener diferentes tamaños de partículas seca. Sí, sí se pueden obtener. El rango es de 2 a 25, pero la tendencia la va a marcar los parámetros y tu producto. Entonces, puede que el rango sea de 2 a 25, pero tu tendencia esté entre los 7 y las 12 micras. Entonces, hay rangos en los cuales yo podría operar. Por poner nada más un ejemplo, si yo incremento el flujo de aire del producto, bueno, bien, si yo incremento el flujo de aire con el que atomizo el producto, lo más seguro es que el tamaño de partículas se reduzca y el rango o sí, la mayor cantidad de partículas estén en el rango de entre las 2 y tal vez las 7 micras. Entonces, sí hay maneras de regularla. Si quisiera incrementarlo por encima de los 25, que es como el estándar que maneja el equipo, necesitaría un accesorio adicional que me permita incrementar el tamaño de la formación de partículas. Ahí ya no es por atomización, ahí es más bien por una vibración ultrasónica que permite que se formen partículas más grandes. Ok, esa es una gran pregunta. Nos preguntan si se pueden encapsular organismos vivos con sus nutrientes. Sí, sí se puede. Obviamente los nutrientes irían dentro de la formulación, pero hay otra propuesta que yo podría hacer para ese tipo de aplicación. Manejamos un equipo que se llama encapsulador. Ese sí es un equipo que encapsula tal cual. Si se imaginan ustedes unos pellets chiquititos de tal vez unos 150 hasta 2 de 150 micras hasta 2 milímetros es lo más grande que hemos trabajado en ese tipo de equipos. Y ahí lo que tú podrías tener serían como micro reactores en los cuales puedes meter tus microorganismos en el centro de la partícula y meter también algo de medio de cultivo, sus nutrientes, para que se mantenga viva tu bacteria o tu microorganismo. Nos preguntan sobre cuál es el filmógeno. Bueno, hay distintos tipos de filmógenos que ustedes de los acarreadores, hay muchísimos que se pueden utilizar. Los polisacáridos, como digamos la maltodextrina, la ciclodextrina, son muy buenos acarreadores que se pueden utilizar para este tipo de equipos. Aquí sus características, pues bueno, dependen mucho de la de la solubilidad del mismo acarreador. Nos preguntan cómo se determina la afinidad entre el agente encapsulante y la muestra. Es ensayo y error. Ahí no hay de otra. Vas a tener que jugar con las proporciones de filmógeno, con las proporciones de acarreador y de muestra. Yo les puse de manera general un ejemplo de cómo es que se trabaja. Ese ejemplo que les puse es principalmente cuando trabajamos con aceite de menta. Utilizamos aceite de menta solubilizar y que todo esto se mantenga como una suspensión bastante estable. Perdón, no sé, una suspensión muy estable, pero tienes que jugar con las proporciones y tienes que hacer varios ensayos. La ventaja es que con este tipo de equipos, los ensayos que tú hagas probablemente te vas a tardar de 15 a 20 minutos entre muestra y muestra. Entonces puedes hacer varios ensayos en un solo día y el volumen de producto que tú estarías trabajando podrías partir desde los 50 mililitros hasta los 100 mililitros para que no tengas ningún inconveniente y que los resultados sean representativos.
Perfecto. Nos preguntan si este equipo se puede utilizar para colorantes extraídos de frutas o verduras. Sí, súper sí. De hecho, una de las grandes aplicaciones de secado por aspersión son los colorantes. En alguna de las diapositivas lo coloqué, no como tal, como con un enunciado, pero no sé si veían una explosión de colores por ahí. Precisamente el secado por aspersión me permite tener colorantes muy estables a través de este proceso en un tamaño de partícula muy fino y por otro lado con una altísima solubilidad. Entonces, si a ti lo que te interesa es tener un producto que seas altamente soluble para que lo puedas incorporar a saborizantes, para que lo puedas incorporar a alguna formulación alimenticia, con todo gusto, es una de las mejores opciones que tú podrías trabajar como proceso de producción. Nos preguntan sobre la limpieza del equipo, cómo se realiza. Es muy, muy sencilla. De hecho, me gustaría invitarlos próximamente a alguna demostración que hagamos con este equipo de secado por aspersión. Probablemente estemos sacando una serie de colorantes para que se note más la parte de la limpieza. De manera inicial, yo comienzo a trabajar con mi muestra, la proceso, evaporo, perdón, seco. Entonces voy a tener todo esto manchado. Lo primero que haría de manera para comenzar con la limpieza sería pasar un poco de agua o el disolvente con el que trabajé. Si trabajé con una proporción de alcohol, con una proporción de agua o lo que sea, agregarla dentro del equipo, hacerla fluir, no pasa nada, al final de cuentas se evapora. eh, y primero limpio la nariz de aspersión. Entonces, una vez que esto queda limpia, al cabo de unos 4 o 5 minutos, detengo el bombeo eh, y comienzo ahora a desmantelar la vidrería y la lavo perfectamente con agua y sin ningún inconveniente. Si el producto lo trabajé con alguna serie de disolventes orgánicos, probablemente lo ideal sería trabajar con ese mismo disolvente orgánico para la limpieza. Entonces, en algunos casos nos ha tocado trabajar con polímeros que utilizan como base, bueno, literal, una solución alcalina. Entonces trabajamos con una pequeña solución de hidróxido de sodio 0.1 molar para poder hacer la limpieza y no nos afecta en absolutamente nada. La vidrería es de muy, muy alta resistencia. Ok, nos preguntan si este sistema es factible para aplicaciones de cannabis. ¿Me puedes repetir nada más un poquito más específica la pregunta, por favor? Ok, nos preguntan si mi muestra, en el caso de la muestra que tenga partes de cannabis y venga con disolvente orgánico, lo más seguro es que para este tipo de procesos se utiliza etanol. ¿Qué partes de aire puedo ingresar dentro del equipo para que este proceso se lleve bien? Pues más bien yo pensaría en la parte de etanol. ¿Cuánto etanol tienes? Si tienes más del 20% de etanol, no metería aire, yo metería nitrógeno. Trabajaría con este secador por aspersión y con su compañero que es el inner loop, que permite recircular ese nitrógeno. De tal manera que tienes la atmósfera inerte y por otro lado no estás desperdiciando o no estás gastando tanto nitrógeno. De tal manera que puedes tener un proceso bastante, bastante eficiente y con un costo muy, muy bajo.
Sí. Sí, digo, también para mencionar esto a la gente de Facebook, sí les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia con respecto a la parte de las constancias. Si ustedes desean una constancia, recuerden llenar sus datos, todo su registro en nuestra encuesta de SurveyMonkey para que también se pueda llevar a cabo esto con ustedes que están ahí en Facebook Live. Y de ahí en fuera, también les recordamos que si tienen alguna necesidad o una urgencia con respecto a las cotizaciones, también nos tengan un poquito de paciencia. Han sido muchísimas las solicitudes que hemos recibido, entonces sí les pedimos nada más que nos den un poquito de tiempo para poder hacer llegar la información y las cotizaciones que ustedes desean. Por otro lado, no lo he mencionado, pero también es muy importante, este equipo que tenemos aquí, está aquí conmigo, está en promoción, tiene un precio aproximado de 860,000 pesos. Sin embargo, bueno, por costo de promoción o por precio de promoción, actualmente se encuentra en un costo de 700,000 pesos. Entonces, realmente es una muy buena oportunidad, es muy accesible en este momento. Ese es un gran equipo y bueno, esto ya incluye también instalación y capacitación por parte de un servidor o cualquiera de mis otros dos compañeros que somos especialistas del área. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta semana, muy interesante y en las próximas sesiones que tengamos son más que bienvenidos para las siguientes demostraciones, tal vez algunas pláticas con expertos o diferentes eventos que estaremos compartiendo